Son las 6 de la tarde con 40 minutos. En este momento, pues los ecuatorianos tenemos que esperar pacientemente los resultados oficiales. Ya conocimos los resultados básicamente de los exit polls, pero lo que cuentan, lo que valen, lo que sirven son los resultados definitivos y esos todavía no están, pero están ya en procesos. Quizás el resultado más importante es el presunto triunfo del sí en la consulta popular. 8 preguntas, 8 sís. El economista Otto Sonnenholzner, que fuera vicepresidente de la República y es, según dicen, una figura política con proyección, está en este momento con nosotros. Economista Sonnenholzner, ¿cómo está usted? Buenas tardes. Jorge, buenas tardes y disculpe el atraso que tuve en conectarme. Usted sabe que lo respeto mucho y más bien espero sepa comprender que no me pude conectar a tiempo. Por supuesto que sí. No se preocupe. ¿Qué le parecen estos primeros resultados? Quisiera que me comente primero lo de la consulta popular. ¿Qué significa este óctuple sí? A ver, que la oposición se encargó de que esto se convierta en un triunfo para el gobierno, porque empezaron a vender la idea de que esto tenía que ser un rechazo al gobierno en alguna forma. Evidentemente no lo han conseguido, entonces esto lo fortalece o le viene muy bien al gobierno nacional. Le hacía falta un tipo de espaldarazo de este tipo, un tanque de oxígeno de este tipo. Lo segundo que me llama la atención, Jorge, es que en el Ecuador parece haber más rechazo por los legisladores que por los narcotraficantes, porque la pregunta de reducir la asamblea tiene significativamente más votación que la de la extradición, que era la pregunta, si se quiere, gancho, ¿no? Yo pensaba que esa iba a ser de largo la que más aprobación iba a tener, pero al menos de acuerdo a ese dato no ha sido así. Entonces le dejo esa reflexión. Aquí le tenemos más rechazo, más desprecio a los legisladores que a los narcotraficantes, lo cual me preocupa porque habla mucho de lo poco que esperamos nosotros de los políticos en el país, y eso es lamentable. Sí, es muy lamentable. Economista Sonnenholzner, yo estoy de acuerdo en lo que usted dice. Este puede ser un espaldarazo para el gobierno, pero yo creo que es como tener el boleto ganador de la lotería. No sirve de nada si usted no va a canjear ese boleto. Si el gobierno no sabe aprovechar políticamente esa victoria, no le servirá de nada. No, yo lo vengo diciendo en todas las entrevistas que me han hecho en los últimos meses. Esto, si el gobierno no actúa, si no, digamos, pone sus acciones donde ha puesto la boca en la campaña, se le regresa como un boomerang y tendrá resultados negativos muy pronto, porque han vendido la idea de que esto era necesario para combatir la delincuencia, que esto era necesario para lograr algo de gobernabilidad, y en alguna forma lo puede ser siempre y cuando, como usted dice, actúen en ese sentido, ejecuten, tengan la gestión que se necesita para que esto se traduzca en lo que los ciudadanos están esperando y en la razón por la cual le han dado el apoyo al sí a un gobierno que venía con indicadores de aceptación muy bajos. Entonces, de acuerdo, Jorge, esto no es solo de ir a una consulta, esto es de que esa consulta se traduzca en lo que han venido ofreciendo y de forma eficiente. Y para que eso ocurra, ¿cree usted que es necesario que el gobierno cambie y pronto y a fondo su equipo político y su equipo de comunicación? Mire, yo no conozco a detalle, creo que como en todos los gobiernos hay gente valiosa, hay gente que no cumple las expectativas. Ese es un diagnóstico que lo tiene que hacer el presidente de la República, no yo, pero creo que los resultados en gestión hasta ahora sí han dejado en muchos temas mucho que desear. Entonces es ahí donde es importante que se hagan los ajustes que se necesiten. Ya viene el 24 de mayo, más pronto de lo que creemos, estamos terminando el segundo año de este gobierno, y de ahí en adelante es una cuenta regresiva hasta el 2025, Jorge, en donde el gobierno necesita con urgencia mostrar resultados de gestión. Los mismos que pudo mostrar al inicio del gobierno con los temas de la vacunación, ojalá se tradujeran en otros temas como la seguridad, la salud, la educación. Pero ahí fue un caso evidente de que haber tenido el boleto ganador y no haberlo efectivizado. El gobierno tenía todo en sus manos después del exitoso programa de vacunación para hacer una muerte cruzada y lograr tener un Congreso favorable, y simplemente no lo hizo, desperdició una oportunidad, tiró el boleto ganador por la alcantarilla. Sí, y ahora le está dando a la Asamblea un boleto ganador también, porque le está quitando competencias al Consejo de Participación Ciudadana y trasladándolas a una Asamblea que no controla. Claro, llegarán ternas del Ejecutivo, pero créame usted, conociendo las dinámicas políticas de nuestro país, serán unas ternas bien manoseadas y probablemente contaminadas. Entonces volvemos a lo mismo de lo que queremos salir siempre, ¿no? Esa metida de mano en todo que hacen las fuerzas políticas del Ecuador, sobre todo sobre las autoridades de control y las instituciones que deben de garantizar
digamos, la transparencia en el país. Comentemos un poco los resultados de algunas de las provincias. Empecemos por la provincia del Guayas, economistas Uniholzer. Ahí el Partido Social Cristiano parece que ha revalidado su posición predominante, pero dos cosas. Primero, ya no tiene la fuerza que tenía antes, y segunda, la fuerza insurgente parece ser el correísmo. Sí, bueno, el correísmo está en los niveles en los que siempre ha estado en Guayas, alrededor del 30%. Ojo, partiendo de que ese exit poll que supongo está hablando Jorge del Demar, porque es el único que vi. El correísmo está presentando otro de ellos, pero no sé cuál es la fuente, en donde dicen que ellos han ganado. Lo cierto es que hoy es una batalla muy ajustada en Guayas, ¿verdad? Y yo creo que, viendo los números preliminares que yo tenía, va a ser más ajustada de lo que presentó Márquez, ¿ya? El socialcristianismo ha perdido mucho. La última elección la ganó con 52%, si no me equivoco. Nebot ganaba con cerca de 60% sus últimas elecciones. Pues vienen deteriorando el respaldo político en la provincia, fruto de una gestión, créame, como guayaquileño se lo digo, ha venido desmejorando al igual que esos números, ¿no? Es decir, hay una decepción, una frustración en la ciudad, no hay los mismos niveles de ejecución, y eso se traduce en que el resultado electoral no es el que tradicionalmente ellos han tenido en Guayas. Adicionalmente, creo que en gran parte lo consiguen por un uso nunca antes visto, en mi opinión, quizás solo el correísmo, del aparato del Estado, en este caso del Estado municipal, para hacer proselitismo, y eso sin duda es una cancha inclinada para cualquier candidato, muy inclinada y muy complicada. Aplaudo, esto tengo que decirlo, porque es solo por segunda ocasión que esto ocurre, que el gobierno nacional no se mete digamos, a poner el aparato del Estado al servicio proselitista. Lo mismo pasaba con el gobierno anterior, y eso es bueno, Jorge, eso es sano. Ojalá pudiéramos decir lo mismo de muchos gobiernos locales. Como le digo, no fue el caso en Guayaquil en ninguna forma, pero eso es una forma, para mí, cuando menos inapropiada, sino ilegal, de incidir en las elecciones. Perfecto. Y la otra provincia que quisiera comentar es la provincia de Pichincha. Aparentemente aquí volvió a ganar el correísmo la prefectura, y con cierta holgura. Y en Quito la está peleando fuerte. Es una elección que se definirá, parece que por un puñado de votos, entre un correísta de la línea más dura, como es Pavel Muñoz, y un filocorreísta, como es Jorge Yunda. Hay quienes temían que una revalidación del triunfo correísta en la provincia de Pichincha aliente al señor Issa, aliado de los correístas y del señor Nebot, contra el presidente Lasso, a volver a lanzarse a paralizar el país. ¿Lo ve usted como un peligro cierto? Muy probable, Jorge, lamentablemente muy probable. Yo creo que si el gobierno no mejora rápidamente sus indicadores de gestión, difícilmente sobreviviría en una embestida nuevamente golpista y terrorista, porque es esa combinación letal, no es única en el Ecuador, se ha vuelto un tema regional. No sé si pudiste ver el documental que publicó ayer Carlos Andrés Vera, pero va por ahí, ¿no? Esta forma de disfrazar al terrorismo, a la desestabilización de protesta social, ya es muy común en la región y tiene un fin, el fin de destruir la institucionalidad, desestabilizar a los gobiernos. Y claro, con alcaldes y prefectos a favor, es muy complicado poder contener dentro del marco de lo legal ese tipo de situaciones. Ahora, Jorge, lo que es lamentable es que aquí no aprendemos nada, porque si tú ves los números, y me quedo con los de Márquez, son una foto de lo del 2019, con algunos actores repetidos, digamos, en vez de, bueno, Yunda, en vez de la señora Maldonado, el señor Muñoz, en vez del señor Moncayo o el señor Hernández, perdón, no es Hernández, sino Montúfar, está Freile y Páez, pero si tú sumas a Freile, a Páez, a la señora, vaya pues, caramba. Luz Helena Coloma. Luz Helena Coloma, gracias. Fácilmente eran personas el señor Alarcón, eran personas que debieron haberse sentado a dialogar, por encontrar un camino común. Ya sabemos que en las seccionales no hay segundas vueltas. Ya sabemos que el riesgo es este. Y no lo hacen, no sé qué es lo que priorizan sus intereses personales por encima de los objetivos de la ciudad y los objetivos nacionales inclusive, porque las elecciones seccionales pueden ser de mucha incidencia en el 25. Entonces, yo lamento que eso ocurra. Yo creo que siempre he puesto de mi parte en cuanto a desprendimiento, en cuanto a que la gente comprenda que ceder no es perder, pero veo que otros no, y entonces se repite la historia. Hacemos lo mismo, se repite la historia. Ahora, lamentable que en Quito eso ocurra, repito.
Sí, pero quizás ha llegado el momento, quizás esto haya sido una especie de tocar fondo para que la oposición democrática, los sectores democráticos se den cuenta que esa dispersión atenta contra sus propios intereses y obviamente contra los intereses del país, y para las próximas elecciones nacionales se sienten a dialogar y logren acuerdos. ¿Usted estaría dispuesto a hacer una especie de un intermediario, de un acuerdo entre las fuerzas democráticas? Jorge, lo he intentado varias veces, lo intenté en las nacionales del 2021, lo volví a intentar ahora en las seccionales, un poco a la distancia. Tú sabes que estoy yendo y viniendo del Ecuador, pero lo volví a intentar. Es muy difícil, Jorge. Aquí tenemos líderes que priorizan la vanidad por encima de la unidad y así no se puede, es muy complicado. Todos se creen ganadores, todos se creen más fuertes que el otro, y esto es un tema de, con humildad, reconocer cuáles son las virtudes y los defectos que uno tiene, las debilidades y las fortalezas, y sentarse a sumar lo positivo para lograr los resultados que se necesitan. Pero créeme, Jorge, no pierdo la esperanza. Yo no sé si ya insistir en lo mismo de mi parte. No, sí, hay que perseverar. Hay que perseverar. Sí, claro, yo sigo intentando, Jorge, insisto, creo que he sido de los pocos que lo han demostrado con el ejemplo, o sea que tengo la autoridad moral para hablar del tema, ¿verdad? Sí, sin duda. Pero hay que perseverar. Esa es una necesidad. Yo insistiré, Jorge, pero sí me preocupan porque si te pones a ver los resultados seccionales del 2019, poca gente cae en cuenta de esto. ¿Cuántas alcaldías ganó el socialismo del siglo XXI del 2019? Cero. Cero, ni una. ¿Ya? Sí. Ganaron 2 prefecturas con un margen muy apretado. Quizás hoy pierdan la de Manabí, es muy probable que pierdan la de Manabí. Esperemos el conteo. ¿Ya? Si ellos hubiesen tenido, conociendo cómo ellos utilizan el aparato del Estado, como te decía hace unos minutos, de forma cuando menos inapropiada, sino ilegal, si ellos hubiesen tenido el aparato de los gobiernos locales en las elecciones nacionales a su servicio, créeme que otra hubiese sido la película. Yo veo que hoy, por falta de unidad, por falta de liderazgo, por falta de líneas claras, es muy probable que en algunos casos con seguidores reales de ellos, como el señor Muñoz, en otros casos con prestados como Macas en Machala o Erazo en Santo Domingo. Digo prestados porque ya eran alcaldes y no fueron alcaldes con ellos, y nosotros en esa época trabajamos muy bien con esos alcaldes. Pero te digo, hoy van a tener muy probablemente una fuerza local que no tuvieron en el 2021, y eso cambia el panorama político. Sí, lamentablemente por cómo ellos utilizan eso. Si yo creyera que actúan con decencia y no lo utilizarían, te diría que no me preocupa. Pero como sé que no es el caso, sí pienso que de nuevo se inclina la cancha a favor. Perseverancia, economista Sonnenholzer, hay que seguir adelante con eso. Tarde o temprano la gente abrirá los ojos, dejará que estas vanidades idiotas y entenderá que no pueden perjudicarse a sí mismos y sobre todo perjudicar al país con tanta vanidad, con tanta egolatría, con tanto narcisismo estúpido. Muchas gracias por haber estado esta tarde, esta noche ya ante estos micrófonos. Buenas tardes, economista Sonnenholzer. Un abrazo. Igualmente, muchas gracias. Y seguimos con el análisis de los resultados electorales, o por lo menos de lo que se va conociendo, de las tendencias que se están perfilando.